Dentro de la cadena de suministro, el almacén yo diría que es la pieza central e importante para el funcionamiento de una empresa. Entonces, este tema es tan amplio que lo vamos a dividir en dos sesiones, precisamente para darle visibilidad a todo este cúmulo de conceptos que tenemos. Espera lo mejor, planea lo peor y prepárate para las sorpresas. Eso lo dice un motivador. Tenemos que planear muy bien, precisamente pensando en lograr ciertas cosas, pero también va a haber muchas sorpresas en el camino. Entonces, yo quiero que consideren esta frase porque la gestión de almacenes vienen una serie de situaciones de nuevo conocimiento, por razón por la cual yo también los invito a que tengan su mente abierta, que hasta cierto punto se desprenden de todos los conceptos que traigan de almacenes, porque casi siempre son de los conceptos más mal encaminados y más mal enfocados. Bueno, me presento, ya me conocen, soy Raúl Tlaxcala, soy jefe de soporte técnico, ahí está mi dirección de correo. Igual, acuérdense que movemos tres fases, donde primero hay una capacitación conceptual, luego un recorrido funcional, y luego una alineación funcional, donde ya son los procesos de ustedes. Esto lo veo rápido porque es repetido en cada tema, entonces lo veo muy rápido. Igual esta parte, pero no quiero dejar de mencionarla, es un RP. Un RP básicamente es un software que nos permite controlar las distintas operaciones de una empresa, sea cuales sean, pero principalmente se tiene que enfocar de acuerdo a lo que espera, en este caso, la dirección de la empresa o el dueño mismo de la empresa, ¿no? A diferencia de un software que no es RP. Bueno, el RP nos va a ayudar a administrar la empresa y automatiza las tareas y los procesos de negocio. Y bueno, de forma principal, todos aquellos que tienen que ver con el valor, es decir, la operación primaria de la empresa. La secundaria también, pero el énfasis del RP es en la actividad primaria. Bueno, ¿qué hace un RP? Bueno, básicamente es un sistema que nos permite tener sistemas de control en la organización. Tenemos procesos de facturación, recursos humanos, logística, es decir, toda la parte extra a la operación misma, y nos permite integrar y conectar a otros sistemas, como son sistemas legacy, BPM, etcétera. Ahorita en un momento vamos a ver con detalle estos temas. Bueno, aquí ya empieza lo más interesante. Les recuerdo que cuando hablamos de un sistema de valor, siempre vamos a mencionar 4 P's. Son las personas, es decir, las personas con el perfil apropiado y con las competencias para utilizar un sistema o para operar una empresa, ¿no? Un negocio o una parte del negocio. Necesitamos la plataforma tecnológica y obviamente el sistema de gestión basado en él, precisamente para que tengamos el suministro de los servicios y el registro de cada una de las operaciones. Necesitamos también procesos, roles y actividades que precisamente nos van a decir el cómo hacer las cosas y dar la secuencia y la trazabilidad correcta de cada una de las operaciones. Y finalmente lo que son los proveedores y fabricantes. Normalmente tenemos proveedores claves que bien pueden ser los que nos dan el suministro de materia prima o bien pueden ser empresas que nos dan la plataforma de tecnología o ciertos servicios o productos que necesitamos precisamente para que el sistema y el valor que podamos tener en nuestro negocio propiamente dicho pueda incrementarse. Entonces, yo siempre lo veo como las patas de una mesa. Si una de estas patas está más larga que otra, pues la mesa va a estar no estable y por consiguiente, pues no va a tener el crecimiento correcto ni apropiado. Bueno. Esta parte no la habíamos visto, o me parece que sí, pero no con este nivel de detalle. Voy a hablar un poquito ahorita de lo que son los sistemas legacy y los sistemas ERP. Un sistema legacy, que en inglés significa heredado, básicamente son sistemas de software hechos a la medida. Este tipo de sistemas normalmente se hacen a la medida. Casi siempre alguien hace tiempo vio cierta practicidad y empezó a modelar la operación a la medida de la empresa. Una de las características de estos sistemas que se centran en la practicidad, son hechos a la medida y son simples, o sea, tienen una forma de operarse simple y bueno, como está hecho a la medida no se puede aplicar exactamente igual en otro negocio porque hay singularidades que
van a hacer que ya no sea tan fácil de hacerse. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, la desventaja es que está hecho a la medida, es práctico y es simple. La desventaja de un sistema legacy es que con el paso del tiempo se hace obsoleto. Y si quien lo diseñó o lo programó ya no tenemos relación comercial con esa persona, o simplemente se alejó, o ya tiene muchos años y ya no hay forma de localizarlo, entonces ese software nadie lo actualiza. Por consiguiente, en el paso del tiempo se hace obsoleto. Por lo mismo, va a fallar, por lo mismo va a ser caro mantenerlo, por lo mismo la actualización es difícil, si no es que imposible, porque las plataformas tecnológicas cambian. Otro tema también muy difícil o muy feo en este tipo de sistemas es que son muy inseguros. Estaban pensados con la tecnología de hace 20 años, cuando era hasta cierto punto inaccesible ciertas cuestiones. Hoy día es relativamente fácil de burlar sus controles. Y bueno, dentro de las organizaciones no duden que siempre va a haber alguien con la iniciativa o la suspicacia como para intentar tronar un sistema de estos, o simplemente valerse de él para beneficio propio, ¿sí? Lo cual hace que se deje de ser confiable con el paso del tiempo. Y bueno, conforme transcurra más tiempo, es más caro darle soporte. Eso es un hecho. Un ERP, a diferencia, es un diseño basado en mejores prácticas de cada área. Esa es la principal diferencia. Mientras que uno está hecho a la medida de la empresa, y el otro está pensado basado en las mejores prácticas de cada área y sus situaciones probadas a nivel mundial. Además, suele regirse por normas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la contabilidad, pues se basa en las normas de información financiera. Si lo vemos desde el punto de vista de trazabilidad, se basa en ISO y cualquier cantidad de normas que se puedan ustedes imaginar. Por otro lado, es un sistema auditable. Eso significa que podemos diseñar estrategias de auditabilidad o en un momento dado darle los permisos a una persona para que haga una auditoría y se extraiga la información de una forma más simple. Por otro lado, es un sistema escalable. Casi siempre tiende a lo mejor tenemos 3 bloques de modulares, pero ya necesitamos un cuarto, bueno, pues se le pone. Puede establecerse permisos de acceso a cada usuario. En los sistemas legacy también lo que pasa es que no siempre son unos permisos muy bien pensados. Por lo mismo, pues hay situaciones, ¿no? Hay de control. Por otro lado, el RP está centrado en agregar valor a la organización. A diferencia de un sistema legacy, el RP busca entregar valor. Esa es la pequeña y gran diferencia de un RP a un sistema legacy. ¿De acuerdo? Por otro lado, es un sistema integrado. Quiere decir que abarca varias áreas de la empresa. ¿Sí? Esa es la otra de las características de un RP. Bueno, vamos a hablar de datos e información. Este tema ya lo hemos visto en sesiones pasadas, pero bueno, lo retomamos porque hoy día esto es parte central de este módulo. Bueno, datos. Es un término que se refiere a hechos, eventos, transacciones que han sido registrados. Es decir, es la entrada sin procesar de la cual se produce la información. ¿A qué me refiero aquí? Simplemente el hecho de que registremos algo, eso es un dato. Nada más. Con el simple hecho de registrar, eso es un dato. O una serie de datos en el caso de que sean muchos registros. Hablando de registros, pueden ser operaciones de cualquier naturaleza, pueden ser operaciones contables, pueden ser operaciones de venta, pueden ser operaciones de facturación, operaciones de almacén, no sé, de manufactura tal vez. En fin, cada vez que registramos algo, eso es un dato. La información, vamos a referirnos a los datos que han sido procesados, comunicados, de tal manera que puedan ser entendidos e interpretados por el receptor. Es decir, vamos a tomar todos esos datos o ese montón de registros que tenemos, procesarlos, acomodarlos, de tal forma que nos den sentido para comunicar algo o para interpretar un fenómeno, cualquiera que sea este. ¿Sí? Y también nos permite describir y controlar una operación, cualquiera que sea esta. ¿De acuerdo? Entonces, los datos
en síntesis, es el registro y la información es la interpretación, propiamente dicho, así es. ¿De acuerdo? Bien. Hablemos de los datos maestros. Son los datos centrales de alto valor. Son aquellos datos que se utilizan para soportar los procesos críticos de toda la empresa. Son poco dinámicos y se considera como un activo de la empresa. Ya había mencionado en sesiones pasadas que debe de existir un responsable al interior de la empresa. A ese responsable se le conoce como MDM, o lo que es lo mismo, Master Data Management. Esa es su responsabilidad, procesar esa información. Y bueno, aquí brevemente hay datos maestros. Hay que ver cómo gestionamos esos datos. Necesitamos datos de referencia, es decir, cómo vamos a clasificar esos datos maestros, lo que nos permite una categorización. Y aparte, puede existir metadatos, es decir, cómo le agregamos información adicional a esos datos maestros que podamos etiquetarlos para ciertos procesos. ¿Sí? No le es ajeno a ninguno de ustedes seguramente el hecho de utilizar, por ejemplo, Facebook. Cuando ustedes etiquetan a una persona, el hecho de que etiqueten a una persona significa que esa persona en ese momento se va a enterar. O por ejemplo, en el caso de Twitter, en el momento que ustedes pongan un hashtag, ese tema va a estar relacionado. Entonces aquí los metadatos es algo parecido en cuestión de etiqueta. O sea, es decir, colocamos una etiqueta y el dato tiene una dimensión adicional de relación con el resto de la información. Espero se entienda. Si no me entienden, háganmelo saber, no hay ningún problema. O alguna aclaración, igual vamos. Esta parte la veo rapidito porque ya lo vemos, ya lo hemos visto. Entonces quiero detenerme en la parte más importante. Bueno, los datos transaccionales son aquellos que describen un proceso de la empresa. Tienden a ser muy dinámicos, es decir, cambian mucho. En la mayoría de los casos se procesan mediante un sistema informático, es decir, las aplicaciones operativas, los cuales se crean a partir de datos maestros. Es decir, para procesar, por ejemplo, una factura, yo necesito un catálogo de productos, un catálogo de clientes. ¿Sí? Al menos. O, por ejemplo, para procesar, ¿qué será? Una compra, pues necesito un catálogo de proveedores, necesito un catálogo de productos. A menos. Y así, para cada operación dentro de la organización. Bueno, ¿quién es el responsable de los datos transaccionales? El responsable de los datos transaccionales es el dueño de cada proceso. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en facturación, el que facturista es el responsable de ese proceso. El contador, pues de todas las operaciones contables, ¿no? El almacenista, de todo lo que tenga que ver con almacén. Y así para cada área de la empresa. A diferencia de un dato maestro. Un dato maestro, nadie de ellos es el responsable. El único responsable es el Master Data Management, que les decía yo hace ratito, o el responsable de datos maestros. He ahí la importancia que se tiene en ello de nombrar a una persona dentro de su organización, ya sea de las existentes o alguien nuevo, que sea el encargado de mantener los datos maestros actualizados, porque de ahí surgen ventajas y desventajas. Es decir, si tenemos datos maestros actualizados, el sistema, cualquiera que sea, va a fluir de mejor forma, porque le agregamos confiabilidad a los datos y a la información. Si esos datos maestros no se actualizan en tiempo y forma, vamos a tener situaciones de descontrol tal vez, o de no tener la certeza de la confiabilidad que el sistema tendría que dar. Y ahí el detalle. ¿De acuerdo? Bien. El ciclo de vida de un dato. Bueno, básicamente un dato maestro, les decía yo que el data master es el responsable, es el que debería declarar el inicio y la obsolescencia de un dato maestro. Les recuerdo que un dato maestro no tiene fin. Lo único que se hace es apagarlo para que deje de mostrárselo o mostrarse, pero normalmente un dato maestro no se acaba su ciclo de vida. ¿Sí? Porque precisamente sirve para análisis históricos. Y bueno, en el caso de un dato transaccional, el dueño del proceso es el que establece las etapas, es decir, cuándo nace, cómo va evolucionando y cuándo se cierra. Obviamente, pues dependiendo de la funcionalidad de esa transacción propiamente dicha. Y bueno, básicamente hay 4 etapas para eso, que es la creación y captura, la transmisión, almacenamiento y seguridad, la gestión de acceso y compartición y el análisis de información e inteligencia del negocio. Esos 4 pasos siempre van a estar dando vueltas para cada dato, ya sea dato maestro o para cada dato transaccional. De acuerdo. Bueno,
Vamos a hablar ahorita ya un poquito de los datos maestros que son necesarios para los almacenes. Los datos maestros que vamos a necesitar para almacenes son clientes y proveedores, precisamente para determinar los valores predeterminados de facturación y entrega, así para determinar el origen y destino del material que se recibe o se entrega según corresponda. Las posibles devoluciones que pudieran existir también tienen que ver con esos dos catálogos, el de clientes y proveedores. Necesitamos un catálogo de almacenes, necesitamos un catálogo de ubicaciones. Puede sonar parecido, vamos a aclararlo más al ratito, que no es lo mismo un almacén que una ubicación. Vamos a hablar también de lo que son, o más bien, otro de los datos maestros son los productos. Y otro dato maestro importante para los almacenes es la categorización de los productos. Bien, enfocándonos en estos 5 datos maestros, vamos a empezar un poquito de abajo hacia arriba, platicándolo de cada cosa. Categoría de productos es fundamentalmente la clasificación taxonómica, así se le conoce, de cada uno de los productos o subgrupos de productos, dependiendo la valorización que tengamos o la visión de negocio que tengamos. Eso debería de ser lo mandatorio desde un punto de vista operativo. ¿Qué valor le vamos a dar a la organización de nuestros productos? ¿Sí? O bien pueden ser por líneas de negocio, eso es otro criterio. En el último de los casos, bien puede ser por las características físicas del producto. Un ejemplo podrían ser en un supermercado, el departamento de blancos. Ahí van a encontrar, por ejemplo, toallas, sábanas, etcétera. Línea blanca, bueno, son estufas, lavadoras, y dentro de cada línea de estufas, pues hay ciertos modelos, ¿no? Es por poner un ejemplo. O en abarrotes, pensemos en abarrotes, pues hay frijoles, hay lentejas, etcétera. Lo que está ahí en ese súper. Si se fijan, son una gran categorización. Ahí depende mucho de las características físicas o de uso del producto. Eso nos permite clasificar subáreas o pasillos para cada categoría de producto. ¿Sí? En el caso de un súper, esa es la línea de negocio, entonces lo organizan de tal manera. En el caso de una empresa de cualquier otro giro, puede ser que lo tengamos sectorizados por líneas de negocio o bien por las características físicas de cada producto propiamente dichos. Otro de los datos importantes son los productos mismos. Ya les dije hace ratito que para almacenes pues necesitamos productos, entonces esa es la parte central. ¿Sí? Por otro lado, también necesitamos la gestión correcta de las ubicaciones y almacenes. Ojo, estos 5 catálogos es responsabilidad del Master Data. ¿Sí? Básicamente ese es el detalle. Estos 5 grupos o estos 5 temas son su responsabilidad, tener estos catálogos actualizados. ¿De acuerdo? Se ve fácil. ¿Quieren que les diga algo? No es tan fácil porque siempre están cambiando. Y siempre van a estar cambiando clientes y proveedores, siempre van a estar cambiando la gestión de almacenes. A lo mejor no tan seguido Las ubicaciones puede ser que sí cambien. Los productos, eso sí, también tiene mucho movimiento y las categorías, bueno, pues también tiene que ver con el criterio apropiado para la organización de los productos. Dentro de la ficha de producto vamos a necesitar al menos estos campos. Los campos que les estoy poniendo aquí en negritas, yo diría que son los campos más importantes para fines de almacenes, es decir, el nombre propio del producto, la descripción, es decir, una descripción corta de lo que se trata el producto, la referencia, que en algunos lugares la referencia interna también se le conoce como SKU, también le conocen como item, es decir, una clave única que identifica el producto. Ya les mencionaba la categoría, el hecho de que pueda ser comprado o el precio de compra. Para cuestiones de almacén no es tan importante. La que sí es importante es la unidad de medida, el tipo de producto, si es almacenable o consumible, los métodos de abastecimiento, si son stock, bajo pedido, etcétera. Eso sí son importantes. La parte del método de suministro ya lo habíamos platicado en sesiones pasadas, que tiene que ver con si es fabricable o comprable. El tiempo de espera para tener la disponibilidad del producto también es importante, ya sea de venta o de compra.
porque a veces se dispara la compra, por ejemplo, pero eso no significa que ya vamos a tener de inmediato el producto, ¿no? Va a haber un tiempo de espera para recibir el producto. O al revés, si es un producto de venta, hay un tiempo de espera para podérselo entregar al cliente. No siempre se tiene el stock para entregarlo. Bueno, ¿qué más? La cuenta de costo, esto tiene mucho que ver precisamente para el control del costeo del producto. Si bien es cierto, esta cuenta de costo ya tiene un fin contable, no precisamente de almacén, el hecho de que se establezca aquí nos va a permitir hacer un correcto costeo a posterior del almacenaje y del costeo del producto y en general de cualquiera de las etapas que tengamos en nuestro negocio. Y bueno, en el caso de que tengamos listas de precios de proveedores, aquí le faltó de precios, si le quieren corregir, pero bueno. Vamos a hablar un poquito de la cadena de valor. Si nosotros logramos enfatizar el valor en cada uno de nuestros procesos, juren lo que vamos a mejorar. Y yo diría que donde está el mayor valor en ganancia, en billetes, dentro de esta cadena, es en la cuestión de almacenes, porque ahí es donde se queda resguardado y se queda depositado el producto, que es básicamente la esencia de nuestro negocio, ¿no? La definición de valor, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, son cualidades o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. Un ejemplo es una estatua de gran valor, una persona de alto valor, etcétera. Otra definición podría ser un alcance de la significación, importancia o validez de una cosa, es decir, el valor de una palabra, el valor de un acto. Los comentarios no tienen mucho valor para mí, por ejemplo. Y se considera como una serie de, pues yo diría que sustantivos que califican a una persona o a un proceso o a un objeto cualquiera. Pues si hablamos desde un punto de vista negocio, pues ese es el incremento al valor o el incremento a la apreciación que tenemos de un producto, bien o servicio. Cuando hablamos de cadena de valor, pues nos estamos refiriendo a cada etapa del proceso de elaboración y o venta de un producto o servicio. Y es el determinante para la valorización completa. Es decir, imagínense que vendo celulares, a mí me cuesta 5 pesos, pero transportarlo me cuesta 50 centavos, almacenarlo me cuesta otros 50 centavos y todo el mercadeo me cuesta otros 50 centavos. Entonces significa que al menos debería yo de vender ese producto en 6.50 para que yo logre de hacer negocio. Pero contrario, pues no va a ser así, ¿no? Entonces cada etapa, es decir, el almacenaje, la transportación, la comercialización, son etapas de esta cadena y van a incrementar el valor. Cada una de esas etapas tiene un incremento al valor monetario y esto hace que tengamos una valorización completa. Si lo queremos ver desde el punto costeo, cada una de esas etapas va a agregar un costo. Es toda la cadenita, desde que se recibe del proveedor hasta que se entrega al cliente o al consumidor final. Todos los productos tienen un ciclo de vida. 4 etapas son identificadas, que es la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive. Eso aplica a procesos, productos, servicios o a cualquier variable dentro de una empresa o negocio. ¿Sí? Todo está en función del tiempo y un cierto valor. Normalmente crece, ¿no? O decae, dependiendo de la etapa que estemos, ¿no? Bueno, la cadena de valor propiamente dicha. Tenemos 2 carriles, que es lo que en esta parte que está iluminado en azul, son todas las actividades primarias. Cuando hablo actividades primarias me refiero a la esencia del negocio, ¿sí? Si somos una empresa que comercializa, ahí está la esencia del negocio. Si somos una empresa que fabrica o hace manufactura, ahí está la esencia del negocio. Si somos una empresa de servicios, aquí está la esencia del negocio. Es decir, todas las actividades primarias se identifican en al menos estos 5 bloques, que es la logística de entrada, es decir, ¿cómo le hacemos para que nuestros insumos los tengamos? Cualesquiera que sean. Insumos, servicios, productos, cualesquiera que sean. Luego vienen una serie de operaciones internas, cualesquiera que sean estas. Luego tenemos una logística de salida, un área de marketing y ventas, precisamente para poderlo comercializar. Luego tenemos un servicio ya entregado al usuario final o al cliente final o al consumidor final, como quieran llamarle. Todo esto, cada una de estas etapas va a agregar un margen de utilidad al negocio.
Y esas son las actividades primarias. Hay actividades de soporte, de las cuales identificamos 4 áreas, que es la infraestructura de la empresa, o en otras palabras, el medio o la instalación físico que la empresa cuenta, o la organización cuenta con ellos, ¿no? Como puede ser el edificio, como puede ser el terreno, como puede ser el área de producción, como pueden ser campos de cultivo, etcétera, dependiendo de la naturaleza de cada empresa. Eso es parte de la infraestructura de la empresa. Otra área también de soporte es la gestión de los recursos humanos. También mencionaba en la etapa anterior, la infraestructura también consideraría yo la maquinaria. En gestión de recursos humanos viene toda la parte de personas dentro de la organización que van a estar operando, ¿sí? El desarrollo de la tecnología, cualquiera que sea esta tecnología, ya sea informática, ya sea mecánica, ya sea de maquinaria, como ustedes quieran, hasta cierto punto hay un desarrollo tecnológico que nos va a impulsar a ser más competitivos y a agregar más margen de utilidad. Pero hay un área bastante importante que es el área de compras. Noten cómo las actividades de soporte están siempre presentes en cualquiera de las actividades primarias. Es decir, en cualquiera de los momentos de logística, operaciones, logística, salida, marketing y ventas, estos 4 elementos van a estar presentes. Yo lo entendería, no lo puse aquí, pero yo lo entendería como un trencito. Imagínense que es un trencito. Puede ser que la locomotora esté al principio del tren o al final del tren. De cualquier manera, va a ser que se mueva el tren. Donde vamos a tener un vagón de servicio, otro de marketing, otro de logística, otro de operaciones y otro de logística. Y cada una de las ruedas, una rueda se llama compras, otra se llama desarrollo tecnológico, otra rueda se llama gestión de recursos humanos y otra rueda se llama infraestructura de la empresa. Me gusta ¿cómo decirlo? Ese ejemplo, porque todas las ruedas tienen que girar correctamente y a la par y ser del mismo tamaño, porque entonces hacemos que cada una de estas actividades se mueva como deba de moverse. Si cualquiera de esas ruedas gira más lento o es más chica o más grande, cualquiera de estas actividades o cualquiera de estos vagones va a caminar de una manera no esperada y yo diría que con muchas anomalías, ¿sí? Entonces, lo ideal es que tengamos todo del tamaño justo, dadas las necesidades de la empresa, ¿sí? Por cierto, esta cadena de valor fue mapeada así por un autor que se llama Michael Porter. Hay un libro por ahí, se llama así, La cadena de valor, y el autor es precisamente Michael Porter. Se los recomiendo si les interesa buscar más al respecto. Bueno, continuemos. Michael Porter precisamente identificaba toda la cadena de valor con 6 áreas o 6 puntos clave para cada uno de los temas que vimos ahorita, que habría que entender. Esos 6 temas aplican a infraestructura de empresa, a gestión de recursos humanos, a desarrollo tecnológico, a compras y a cada una de las actividades primarias. Bueno, básicamente podemos empezar por donde queramos, no importa, pero lo importante de estos 6 puntos es como, digamos, como una especie de proceso de madurez o punto. Puede ser que empecemos con un área de oportunidad, que sería hasta cierto punto lo más común. Un área de oportunidad, vamos a tener 2 cuestiones. ¿Qué estructura tenemos? ¿Qué estrategia y qué rivalidad tenemos? Ya sea al interior de la empresa o con los competidores. Otra, las condiciones iniciales que contamos para esta área de oportunidad, cualquiera que sea esta. Sí o sí vamos a necesitar proveedores, o sea, industrias de soporte relacionadas. Es decir, nuestros soportes. Sí o sí vamos a necesitar clientes que van a condicionar nuestra demanda. Sí. Todo esto, si lo unimos y logramos tener un control y planeación, cuando eso lo logramos, vamos a hablar de que tenemos un gobierno de esa área o de esa parte de la cadena de valor. Es decir, voy a regresar un poquito a la anterior. Vamos a suponer que en compras tenemos un área de oportunidad. Ok. Necesitamos un área de oportunidad. ¿Tiene que ver con qué? ¿Con la demanda del cliente? Sale, puede ser. Entonces, esa demanda del cliente sí o sí me va a condicionar ciertos proveedores, ¿sí?
Sí o sí, esa demanda me va a generar condiciones iniciales. Entonces yo debo de hacer un análisis de cuáles son mis fortalezas, debilidades, para mejorar la competitividad. Entonces, yo logro esto, logro tener un nivel de confiabilidad correcta, entonces se podría decir que esa área de compras ya la estoy gobernando. Es decir, ya la estoy controlando y planeando, planificando, mejor dicho. ¿Sí? Y así podríamos repetir el ejercicio para cada una de estas áreas. Lo ideal es que prácticamente en cada una de esas actividades, tanto primarias como secundarias, logremos controlar y planear. Ojo, no vale la pena mucho que seamos unos buenazos comprando cuando esta parte de acá abajo no produzca correctamente ni lo haga bien. Sí. Tampoco tiene mucho sentido que seamos unos buenazos controlando y planificando el desarrollo tecnológico cuando cualquiera de las actividades primarias no funcione bien. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que debemos de enfatizar el control y gobierno en las actividades primarias. ¿De acuerdo? Y a las actividades de soporte, si bien es cierto que hay que lograr tener un cierto control, no es tan ideal como tener un óptimo control en las actividades primarias. O sea, ¿qué estoy tratando de decir? Es un mundo de chamba y de trabajo tener una empresa bien bajo el esquema de la cadena de valor. Si tenemos que empezar por algo, tenemos que empezar por la parte de las actividades primarias. Es lo que estoy tratando de decirles. ¿De acuerdo? Porque ahí está el negocio realmente. Lo otro nos va a dar un margen, pero es aunque se oiga muy chistoso lo que voy a decir, es un margen muy marginal. O sea, si comparamos en proporción este margen contra el margen de la actividad primaria, pues no hay proporción. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Vamos a ver la cadena de suministro. Cuando hablamos de cadena de suministro o cadena de abastecimiento, estamos hablando de un conjunto de elementos que permiten que las empresas cuenten con la organización necesaria para llevar a cabo el desarrollo de un producto o servicio y que éste cumple con el objetivo principal, que es satisfacer las necesidades del cliente. Leyéndolo al revés, el cliente nos determina ciertas necesidades, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que tener toda la organización interna para desarrollar ese producto de acuerdo a las especificaciones que necesita nuestro cliente. A ese conjunto se le conoce como cadena de suministro o cadena de abastecimiento, como ustedes le quieran llamar. Así se le conoce. Cada uno de esos elementos, digamos, es un eslabón de esa cadena. Básicamente, esa cadena de suministros tiene que ver con la adquisición de la materia prima e insumos, la producción misma de ese producto, la transportación y logística, la agencia y sucursales si tuviéramos, el almacenamiento, la venta o contacto con el cliente y la distribución o entregas. Esta es una línea común, pero no necesariamente tienen que ser todas las organizaciones iguales, porque no todas se dedican a la producción, algunas son comercializaciones. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de cada organización, puede ser que algunos elementos de esta cadena puede ser que no existan, ¿sí? O inclusive puede ser que vayan invertidos en orden, que primero se almacene y luego se haga transportación, podría ser una opción. Por ejemplo, si se maneja un centro de distribución, el almacenamiento sería primero antes de la agencia y sucursales. Puede ser que la venta vaya al principio, que sea lo que detone. En fin, todo depende de muchas cuestiones. Por ejemplo, en el caso del mercadeo vía web, pues primero es la venta y de ahí se detona todo. Sí, por poner un ejemplo. Lo que interesa ahorita es que identifiquemos algunos de los elementos y que puedan ir encadenados, pero el orden depende mucho de la naturaleza del negocio mismo. Eso es lo que me interesa que visualicemos. Bueno, es importante que también tengamos un proceso de la gestión de la demanda. ¿Qué estoy tratando de decir con eso? O sea, como una organización enfocada o orientada hacia el gobierno, con gobierno me estoy refiriendo a esta lámina, no vayan a entender cuestiones políticas, ¿no? A eso me refiero. Si estamos orientados al gobierno de procesos, entonces de lo que se trata es que tengamos un correcto proceso de la gestión de la demanda.
Básicamente esa debería ser una de las partes importantes de la gestión empresarial, es decir, de los gerentes. Los gerentes y los directores de la empresa son la gente indicada para hacer esta gestión de la demanda. Básicamente es la previsión y la demanda, o lo que se conoce en inglés como demand forecasting, la gestión de las órdenes y pedidos, o el order management, que comprenden la entrada, la fecha de entrada y la activación de pedidos de almacén. Bueno, debe de estar involucrados los mandos de cada área involucrada. Normalmente un proceso de la gestión de la demanda tarda 6 meses, no es algo que se haga todos los días, ¿sí? Se identifican 6 etapas, que debe haber un compromiso comercial, más o menos enfocado con el histórico de lo que tenemos, una revisión de la demanda que tiene que ver con los históricos, más o menos podemos, como se dice vulgarmente, podemos sentir qué tanto podremos vender este año, o en base a los anteriores, bueno, más o menos se puede hacer eso. Vamos a revisar si tenemos la capacidad para poder satisfacer esa demanda, tanto en suministros como operativamente hablando. Y bueno, se hace una reunión de consenso en ciclos mensuales y un horizonte siempre proyectado a 6 meses. Normalmente aquí deben de estar involucradas área de compras, área de producción, si lo hubiera, área financiera, área comercial, más o menos para tener este panorama. Si no lo hacen, sería bueno que empezaran a hacerlo o empezar a proyectarlo precisamente para poder tener una mejor gestión y un mejor gobierno. Toda esa parte que les mencionaba es algo que se debería de hacer. No todas las empresas lo hacen, pero bueno, hay que ir pensando en ello en algún momento dado. Ahora, ¿por qué tenemos que ver la gestión de la demanda? Porque ese es uno de los conceptos, yo diría que más importantes en el correcto manejo de almacenes o en el gobierno de almacenes. Bien, yo diría que este es de los temas más amplios que vamos a ver ahorita, que es conceptos en almacenes e inventarios. Se podría decir que ahora sí vamos a empezar en materia, ya con almacenes e inventarios. Vamos a hablar un poquito de los roles. Cuando hablamos de los roles dentro de almacenes, tenemos que identificar algunas personas centrales en el manejo de almacenes. Normalmente hay un jefe de almacén, o en inglés un warehouse manager. Es un responsable de la gestión del almacén. Esa es una de sus funciones. También es responsable de los inventarios. También es responsable de la optimización del espacio. También es responsable de coordinar la recepción y despacho de materiales. Es decir, recibimos el material, lo almacenamos y hay que ver cómo lo despachamos cuando tengamos que sacar ese producto, ¿no? Establecer políticas de almacenamiento, cualesquiera que sean, dada la naturaleza del negocio. Mejorar la logística interna y externa, eso es parte importante de este jefe de almacén, y ayudar a planificar las adquisiciones. Ojo, no es el que realmente adquiere, es el que ayuda a planificar las adquisiciones. Por eso les mencionaba yo esta laminita de aquí. Sí, es parte de la gestión de la demanda. ¿De acuerdo? Se podría decir que un jefe de almacén al menos debería de cubrir estas áreas, o si no realmente hace todo, pues por lo menos debería de delegarlo con alguno de sus asistentes para que cada uno haga todo. Pero a final de cuentas, él es la cara del almacén ante la organización, ¿no? Tal cual. Otra persona es el almacenista. Obviamente un almacenista es el responsable de registrar los movimientos de inventario, acomodar los productos donde correspondan, preparar las entregas, realizar inventarios y mantener ordenado el espacio de acuerdo a las políticas de almacén establecidas. Puede haber N almacenistas dependiendo el tamaño de la empresa, dependiendo tal vez la línea de negocio, dependiendo también el producto, ¿sí? Todo depende del tamaño de la empresa, como ya dije, del negocio mismo, ¿no? Si tenemos muchos almacenes, pues es obvio que ese almacenista pues no se va a dar abasto estando en varios lugares a la vez. Entonces, evidentemente, pues se multiplica por la cantidad de almacenes que tengamos, ¿no? Básicamente esos son los dos roles. Entonces necesitamos un jefe de almacén y al menos un almacenista. Puede haber supervisores, puede haber muchas cosas, pero al menos esas dos personas son las que yo diría centrales en el proceso de almacenes. Hablemos de espacios, ya en almacenes e inventarios.
hablamos de espacios físicos, vamos a hablar de lo que es un almacén. Un almacén es básicamente la instalación de infraestructura física con una localización geográfica en particular, es decir, puede ser que tengamos un almacén en Puebla, otro en el DF, otro en Monterrey, otro en Guadalajara, etcétera. O inclusive puede ser que tengamos varios almacenes en una ciudad, pueden ser centros de distribución o pueden ser depósitos tal vez. Todo depende de la naturaleza misma del negocio y qué utilidad le vamos a dar al almacén, ¿no? Propiamente dicho. O puede ser un almacén de residuos peligrosos, también es un almacén a final de cuentas, o puede ser también un almacén por línea de negocio. Todo depende de la infraestructura que tengamos física, propiamente dicha. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Puede ser una sucursal o muchas sucursales también. A diferencia de un almacén, tenemos una ubicación. Cuando hablamos de una ubicación, vamos a hablar de la colocación de los productos dentro del almacén. Es decir, vamos a establecer un orden de acuerdo a los movimientos de entrada y salida. Además, puede ser también establecerse de acuerdo a cada proceso productivo. Es decir, por ejemplo, aquí en la gráfica tenemos una recepción, tenemos una zona de descarga, esta sería una ubicación, o una ubicación de recepción, o una ubicación de descarga. Puede hacer que exista una ubicación de control y manipulación, el almacenaje propiamente dicho, una ubicación de retiro, una ubicación de picking o de preparación de pedidos, también podría ser. Una ubicación de embalaje y etiquetado, también puede ser. Una zona de consolidaciones, vamos a tener varios pedidos y de acuerdo a la ruta que va a seguir, los ponemos, ¿no? Como vas a ir a Veracruz, bueno, pues échate por ahí lo que va para Córdoba, por poner un ejemplo. O si vas a Monterrey, pues bueno, pues pasas por San Luis Potosí, pues vas a dejar esto, ¿no? Todo depende de esta parte de la consolidación, para eso es la preparación de los despachos, es decir, ya la salida, el despacho propiamente, que es la salida hacia la entrega y procesos de carga y descarga. Cada una de estas áreas pueden ser ubicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia de un almacén, el almacén es toda esta área grandota, la ubicación es una área operativa mínima. Ese es en el caso de simplemente almacenaje, pero si tuviéramos producción o manufactura, pues hay más ubicaciones todavía. ¿Qué puede ser? Como ahí yo le indico, materia prima podría ser otra ubicación, puede ser producto intermedio, es decir, producto que está en proceso. Podríamos hablar de muchos procesos dependiendo de la cantidad de procesos que tengamos, es decir, el proceso 1, el 2, el 3, el 4, como quiera que se llame, tener almacenes intermedios para esos procesos. Otra parte es el producto terminado propiamente dicho. Otra área es el área de desperdicio. Otra área es el área de mermas, que aparentemente es lo mismo, pero realmente no lo es. Se tiende a confundir el término. Ajustes de inventario también es otra área que hay que tener contemplada. Un área de picking. El picking es básicamente cuando surtimos algo o reunimos algo para la entrega posterior. Podemos tener tantas ubicaciones como queramos. Todo depende de la complejidad del negocio mismo. Y todo depende de todos aquellos procesos que queramos controlar. ¿Qué estoy tratando de decir? Cualquier proceso que tengamos la necesidad de controlar, necesariamente vamos a necesitar al menos una ubicación para el control. Puede ser que se requieran más, pero al menos una. ¿De acuerdo? Aquí con toda confianza, si tienen alguna duda o aclaración, lo vamos viendo. No tengan empacho en ello. Bien. Entonces, retomando, almacén es una instalación de infraestructura que determina el perímetro de la empresa y la ubicación son zonas dentro de la empresa para alguna actividad específica. ¿Sí? También puede ser que la ubicación lo determinamos un criterio de almacenaje de acuerdo al valor del producto. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hacer que cada producto tenga una ubicación predeterminada.
de acuerdo a lo que queramos. ¿Qué más? Podemos ordenarlo de forma, si queremos, ya sea opcional o forzada, para que lo tengamos en filas, estantes, anaqueles. No sé qué tan grande sea el almacén de cada uno de ustedes, pero eso también es factible de establecerse. No es lo mismo hablar de una ubicación así, por zonas, que hablar de esta manera, en cuanto a filas y estantes. A veces se confunde el concepto, pero no es lo mismo. ¿A qué me refiero? Si hablamos ubicación como zona de proceso, estamos hablando de esta área. Que aquí en la zona de descarga puede ser que tengamos anaqueles, eso es válido. Que aquí en la zona de picking tengamos pasillos y anaqueles, también es válido. Entonces, hablar de filas, estantes, anaqueles, pues ahora sí que depende de cómo sea cada área de la ubicación. Ahora, ¿quién es el responsable del material que esté depositado en cierta ubicación? Bueno, pues el responsable es el dueño del proceso productivo. Sí, es decir, si estamos en la zona de recepción, si bien es cierto que tiene que ver con almacenes, pues el dueño del proceso productivo es la recepción, entonces debería de haber un almacenista con esa responsabilidad conferida, propiamente dicha. ¿Sabes qué? Juanito, tú te vas a encargar de recibir el producto y ese es tu chamba. ¿Vale? Ese es el dueño. Pedrito, tú vas a ser el encargado de preparar los paquetes antes de entregar al cliente. Ok. Que a final de cuentas todos ellos son almacenistas, pero ya tienen una actividad todavía muy específica. ¿De acuerdo? No sé si lo voy aclarando. Háganmelo saber, por favor. Aquí sí quiero la interacción de ustedes porque son conceptos que hay que tener bien entendidos. Cuando hablamos de una ubicación de almacenaje o stock, esa yo diría que es la esencia misma del almacén. Miren, me voy a revisar dos láminas. Noten que aquí hay varias áreas, pero realmente la área importante es la de almacenaje, porque es realmente donde se almacenan las cosas. A esa área de almacenaje yo diría que es la esencia misma del almacén, ¿no? O de las ubicaciones. Cuando hablamos de una ubicación de almacenaje o una ubicación de stock, básicamente ahí está el producto de gran valor, porque ahí es donde se tiene a resguardo y donde se tiene realmente almacenado el producto o insumo, cualquiera que sea este. Dado el valor que requieren accesos, la recomendación es que un área de stock deba de tener accesos controlados al personal. Todo el material que pase por sus puertas debe de ser registrado y validado. La buena práctica es que un almacén nunca tenga más de una entrada y una salida, o a lo mejor es la misma. ¿Sí? No es bueno que tenga 20 puertas, ni 10, ni 20. Cada acceso y cada salida deben de estar controladas. Hagan de cuenta que es como una mini aduana dentro de la organización. No es correcto que haya personas que no tengan que ver con el almacén dentro de un almacén. ¿Sí? Esa es una de las recomendaciones que se tienen a nivel mundial, de que las zonas de almacenaje deben ser áreas controladas. ¿De acuerdo? O sea, ¿quién puede estar dentro de un almacén? Pues un almacenista o el responsable de almacén. Ya un visitante es una situación atípica. No puede ser que alguien que vaya pasando de producción quede ahí, o que camino a producción tengas que pasar en medio del almacén, o que estés en un área no controlada. Porque si estamos en un área geográficamente o físicamente no controlada, vamos a tener sí o sí mucho descontrol en el almacén. Eso se los garantizo. ¿De acuerdo? Como se dijera vulgarmente, todo mundo le mete mano, es difícil o imposible controlar un almacén en esas circunstancias, ¿no? Entonces, suena obvio, pero déjenme decirles que he visto empresas donde esa obviedad no la ven, aunque se los digas, es que te va a dificultar. No, así funcionamos. Bueno, ustedes que ya están viendo esta plática, les comento el que debe de tener esas restricciones. Por ejemplo, en algunas organizaciones se hacen alambradas internas o enmallado interno para subdividir el área de una nave, a lo mejor si solamente tiene una nave, precisamente para restringir el acceso. Eso es muy recomendado. Bueno,
Hay ubicaciones de tránsito. A diferencia de las ubicaciones de almacenaje, las ubicaciones de tránsito se les considera como ubicaciones temporales que están a la espera de una validación o de un proceso de entrega. Por ejemplo, ustedes acaban de recibir materia prima, acaban de descargar el camión. Eso no significa que ya esté en condiciones de uso ese material. ¿Por qué? Porque todavía no lo validaste si cumple con las especificaciones de calidad, simplemente lo recibiste, todavía no validas ni la calidad, no has validado si viene completa la entrega o no, simplemente lo descargaste y se acabó. Entonces está a la espera. ¿Sí? De forma ideal, cualquier ubicación de tránsito, su valor debe ser cercano o igual a cero. Ahí la norma es que sea cero. Si tienes algo ahí y en la realidad no ves nada, entonces ya tienes ahí una diferencia. ¿De acuerdo? ¿Quién es el responsable de una ubicación de tránsito? Bueno, pues quien esté moviendo el material en el proceso indicado. ¿A qué me refiero con una ubicación de tránsito? Me voy a regresar unas laminitas. Por ejemplo, este proceso de recepción es una ubicación de tránsito, porque no vamos a guardar el material ahí. Simplemente registramos que por ahí pasó el material. Esta ubicación de descarga es un almacén o ubicación de tránsito. ¿Sí? Aquí estamos cargando todo esto a punto de ser almacenado. Control y manipulación tampoco sería una ubicación de almacenaje, sí una ubicación de tránsito, perdón. Si hablamos ya la ubicación de almacenaje o de stock, eso sí es una ubicación de almacenaje propiamente dicho, valga la redundancia. La ubicación de retiro sería una ubicación de tránsito porque es simplemente la operación de retirar el material. La operación de picking, preparación y pedidos también es una ubicación de tránsito porque ahí vamos a preparar o surtir algo. La ubicación de embalaje y etiquetado, ni se diga, estamos preparando cómo empacarlo y el etiquetado del material, ¿no? La ubicación de consolidación también es de tránsito y así para cada caso, ¿no? Si se fijan, casi todas las ubicaciones son de tránsito, a excepción de la ubicación de almacenaje. ¿De acuerdo? Vamos otra vez a avanzar. Eso es una ubicación de tránsito. La diferencia, vuelvo a retomarlo, es que en una ubicación de tránsito el valor ideal es cero y en una ubicación de almacenaje debemos de tener algo, sobre todo si son productos que son la esencia del negocio, ¿no? Tenemos que tener un stock ahí. Otro concepto que también es interesante en las ubicaciones es algo que se le conoce como ubicaciones por zonas. Básicamente, una zona es un grupo de ubicaciones del mismo tipo, de forma tal que la alta del inventario sume a la zona y la baja de inventario reste la ubicación. Suena un poquito raro, pero ejemplificándolo con lo que está acá va a ser más claro. Por ejemplo, cada unidad de transporte en una flotilla de autos sería una ubicación. O sea, la unidad 1, la unidad 20, la unidad 17 es una ubicación. ¿Sí? Mientras que toda la flotilla es la zona. Por ejemplo, dentro del almacén tenemos un área de flotilla y se le entrega a la flotilla para que el encargado de la logística lo reparta a la unidad que corresponde. Sí, pero el almacenista dice, pues yo se lo entregué a flotilla. Ya flotilla no sé si lo subió a la unidad 5 o a la 10 o a la 20 o a la que toque. ¿Sí? Pero digamos que la alta se hace tal vez en la zona y la baja en la ubicación, o puede ser al revés, que la alta se dé en la ubicación y la baja en la zona. Cuando eso pasa, se tiene una ubicación por zonas. Este concepto, no sé si lo hayan escuchado y no sé si se entendió. Aquí háganmelo saber también porque no es muy común a veces en algunas empresas que se tenga ese tipo de ubicaciones. Muy bien, Ismael. ¿A qué nos referimos? Imagínate que tú tienes un área, tú eres el responsable de una flotilla de autos. Para seguir con este ejemplo, tienes 5 unidades. ¿De acuerdo? Cada unidad, en términos reales, es una ubicación y te voy a decir por qué. Cada unidad viene a ser como una extensión del almacén.
Mientras esté depositado a ese material en la unidad, técnicamente todavía no lo entregas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sigue siendo parte de tu responsabilidad y tu resguardo. Aunque ya lo lleves en la unidad 5, tú como responsable de la flotilla, ya lo tienes. Ahora bien, el alta puede ser que se haya dado en una ubicación de embarcaje o de embarques. ¿Sí? Tú ya lo repartiste en la unidad que corresponde. Regresando a este ejemplo, mira, o a esta gráfica. Para ejemplificarlo más. Sí, me pasé al revés. Acá. Mira, imagínate que tú eres responsable de esta parte de los despachos. Y aquí estas dos son tus dos unidades de descarga. Aquí quien te da la consolidación te dice, pues yo ya se lo di a despachos. Tú como responsable de despachos, pues dice, pues es toda esta área. Y a lo mejor bajo tu cargo está esta parte del control de flotillas. Sí. El alta a esta unidad se dio en despachos, pero la baja la diste en la unidad 5. Cuando se entregue al cliente, entonces ya es la baja real. Pero te va a descontar del inventario lo que tenías en la unidad y lo que tenías en despacho. ¿Sí? Todo depende de los procesos. No sé si lo estoy aclarando, Ismael, porque te digo que es un concepto hasta cierto punto complejo, pero ya en la realidad es más simple de lo que te imaginas, ¿eh? Eso sí te lo digo. Cuando no lo has vivido es difícil de verlo. Lo que pasa es que te digo que son como ubicaciones que consolidan las entradas o bien las salidas, dependiendo de lo que sea. ¿Sí? Puede ser que consolides la entrada y repartas en la salida, o al revés. ¿Sí? La salida lo tomes de varias fuentes y consolides la salida. ¿Sí, sí se entendió Ismael? O, pues podríamos decir que sí es una baja dentro del inventario, pero no es una baja dentro del inventario de acuerdo a la ubicación que tengas. ¿Sí? Si lo vemos como un todo, ese es otro concepto que también hay que entender. Pero, si lo vemos como un todo, entonces ese todo contabilizaría mientras lo tengamos a resguardo. Mientras no se lo entregamos al cliente o al usuario final o al consumidor final, está bajo nuestro resguardo. No sé si me dé a entender. Sí, por ejemplo, si yo sobre ese producto le preguntara al almacenista de aquí, pues si yo ya se lo entregué a retiro, no, pues retiro, yo ya se lo entregué a picking. Y así podemos ir rastreando hasta que demos dónde está el material. Cuando ya se le entrega al cliente final, entonces ya es la baja real de todo el inventario. ¿Sí? Porque mientras esté en una de las ubicaciones de tránsito, cualquiera que sea esta, pues es un producto que tenemos a resguardo. Para un fin específico, eso sí, pero lo seguimos teniendo a resguardo. Dice, tiene 5 tornillos y cada vez que pasa por tránsito, aún está dentro del inventario real. Es así justamente. Sí, pero aquí si es así, justamente, Ismael, sí, es Ismael, que preguntaste, justamente es así, solamente hay que tener una consideración bien presente. Tú hablas de un inventario, pero este inventario que tú estás mencionando es el inventario global. Y en términos reales, cada ubicación tiene su propio inventario. Esa es la adición que yo le pondría. ¿Sí lo estás entendiendo bien? Solamente te sumaría eso, que cada ubicación tiene su propio inventario. Si lo juntamos todo, ya ese es el inventario. Vamos a hablar así de la ubicación interna. Básicamente, hay otra clasificación de las ubicaciones. Hay ubicaciones que son de tipo interno. Una ubicación de tipo interno hace mucho hincapié en la existencia a la vista. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Es decir, vamos a determinar el inventario disponible. Puede ser para picking, preparación, surtido, inventario en reserva, propiedad, resguardo, consignación o bien dentro del perímetro de la empresa. A lo que me refiero es que una ubicación interna siempre tenemos que tener el producto a resguardo a la vista. Cuando yo digo a la vista significa que hay un almacenista que da fe de que ese material está ahí. Está.
No estuvo, está. Eso significa que la existencia es a la vista. Ejemplo, continuando con tu ejemplo, Ismael, tengo 5 tornillos. ¿Seguro que están los 5 tornillos? Sí, ahí están, yo los vi ahorita. Ese yo los vi es justamente esto. La existencia es a la vista. ¿De quién? De un almacenista. ¿De acuerdo? Obviamente no solo es verlos, sino que están registrados en un sistema. Deben de coincidir los valores. Pero aquí la ubicación interna siempre vamos a enfatizar lo que tenemos a la vista de un almacenista. Otro tipo de ubicación son las ubicaciones externas. ¿Cuáles son las ubicaciones externas? Cualquier ubicación externa donde necesitamos enfatizar el movimiento del producto sin tenerlo a la vista ni en propiedad, normalmente se encuentra fuera del perímetro de la empresa, por ejemplo, una ubicación de un proveedor o un cliente. Lo único que podemos hacer en esos casos es saber que pasó por ahí el producto. Por ejemplo, podemos saber que del proveedor recibimos 5 piezas, pero ya se usaron. Yo no puedo tener el producto a la vista porque ya se usó. Lo único que voy a enfatizar ahí es que pasó por ahí, es decir, el movimiento. ¿No? Una ubicación externa siempre enfatiza el movimiento del material, no lo que tengo a la vista. Ahora, aunque ustedes no lo crean, una ubicación externa es también muy útil precisamente para el control de inventarios, porque precisamente le damos la trazabilidad. Aquí dice que pasaron 5 piezas por acá, ¿sí? Tienes 3, eso significa que diste de salida 2. A ver, vamos a ver el proceso de salida. Sí, efectivamente hay 2 de salida. ¿Está bien? ¿Sí se fijan? Como cuadra el inventario por la ruta que haya seguido cada uno de los movimientos dentro del inventario. Otra parte es una ubicación de vista concentradora o de vista nada más, como quieran llamarle. Por ejemplo, una ubicación de vista nos va a permitir hacer una unificación de múltiples ubicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, hacer un inventario total de cierta zona o de cierta ubicación, o de plano el inventario total del que les hablé hace rato. Esto voy a leer aquí, dice José Torres, dice, en el área de compras me avisa que se envía tal material a la cuadrilla de zona directamente. Eso ya sería una ubicación externa, más o menos, sí, más o menos por ahí va. Sí, esa parte se puede considerar así, porque todavía no lo tienes, pero ya tienes el aviso. Tiene 2 características. Puede ser una ubicación externa, porque te va a llegar de un proveedor. ¿Sí? Todavía no lo tienes, pero te va a llegar de un proveedor. Pero también podría ser una ubicación virtual. Ahorita vamos a ver esa parte de ubicación virtual, porque todavía no lo tienes, simplemente lo tienes contemplado. Sí, pero por ahí va José Torres. Bueno, les decía que otro tipo de ubicación es la ubicación de vista concentradora, que básicamente de lo que se trata es que nos permite tener resúmenes de existencias de acuerdo a un cierto criterio o a ciertas ubicaciones. Por ejemplo, yo podría saber, vamos a suponer que tengo 10 máquinas y a cada máquina le entregué 5 piezas. Yo te podría decir, tengo 10 máquinas, 5 piezas, tengo 50 piezas en proceso. Eso, por ejemplo, podría ser una ubicación de vista, que me hace un resumen de ubicaciones en base a ciertos criterios. O, por ejemplo, tengo el almacén A, el almacén B y el almacén C. Junta de lo de las ABC, eso es una ubicación de vista concentradora o de vista simplemente. ¿De acuerdo? Y simplemente me ayuda a saber valores totales, pero no me va a permitir movimientos entre ellos, porque simplemente es para concentrar el dato, no es para otra cosa. ¿De acuerdo? No es una ubicación para operar, sino una ubicación para analizar. Vamos a hablar de la ubicación virtual que ya más o menos te dije hace ratito. Una ubicación virtual es una ubicación auxiliar para ajustes o transformación de producto. Por ejemplo, una ubicación de ajuste de inventarios es una ubicación virtual. Aquí les puse esta grafiquita precisamente porque aquí da la impresión de que aquí tenía que haber una caja igualita a esta y no la hay. No lo sé por qué razón. Entonces tenemos que dejar registro
Cuando hagamos un ajuste de inventario, de que esta caja pues se perdió, o en su momento o defecto apareció. El ajuste de inventarios es sumamente crucial precisamente para hacer este tipo de controles. En la sesión siguiente que vamos a ver inventarios, vamos a entender un poquito esta parte de la ubicación virtual. Básicamente son, como les dije, ubicaciones auxiliares. Otra ubicación auxiliar también bien interesante podría ser lo que es el scrap. En algunas empresas el scrap ya es desperdicio propiamente dicho. En algunas el scrap todavía lo reciclan y lo reprocesan. ¿De acuerdo? Entonces habría que ver, insisto, la naturaleza de cada empresa y ver cómo se puede modelar este tipo de ubicaciones virtuales. Como bien dice ahí, son ubicaciones auxiliares para ajustes o transformación de producto. Por ejemplo, cuando estamos transformando el producto, un ejemplo, imagínense una cocina, yo le echo, tengo jitomates, tengo zanahorias, tengo agua, lo junto y ya tengo un caldo de algo, ¿sí? Un puré tal vez. Ya no tengo jitomates, entonces los jitomates ya fueron, como se dijera. Ya tampoco tengo agua. Es decir, el producto ya se transformó. Entonces debe de haber estrategias a nivel inventario para dar la salida para consumo. Ese consumo en sí es una ubicación virtual. ¿De acuerdo? Por eso les comentaba que estos conceptos de tener el material a la vista o saber qué pasó por ahí, es decir, la traza, son importantes que los diferencien. ¿Sí? En algún momento dado es posible hacer un análisis retrospectivo, analítico, para saber de acuerdo a dónde estuvo el material. Se puede hacer, ¿eh? Y se puede hacer un cuadro de inventarios desde ese punto de vista. No digo que sea algo fácil, ¿eh? Ese es otro tema, pero es factible de hacerse. Y bueno, la parte final de este concepto es los inventarios. Básicamente, cuando hablamos de un inventario, es la información de existencia contenida en una ubicación. Eso es un inventario. A ver, José, ¿tienes otro ejemplo? Dice, ahí se realiza la ruta a flotilla directamente desde el proveedor. No se llega directo al almacén, sino se manda... no se llega directo al almacén, sino se manda directo, no sé si me doy a entender. Ok. Habría que ver ahí si el chofer es tuyo o es de tu proveedor. Porque si el chofer es tuyo, en el momento de que tu chofer firma, entonces eso podría ser una ubicación de tránsito, de logística de entrada o de recepción. Ajá, es tuyo. Pero ahí sería una ubicación de tránsito ya precisamente de logística de entrada. Si te pones a analizar, eso sería. Porque técnicamente ese material ya lo recibiste, ya está a tu resguardo. Sí, sí te das a entender, ¿eh? Pero ya está a tu resguardo. El proveedor ya lo entregó. ¿De acuerdo? Caso contrario, si el chofer fuera de tu proveedor, entonces hasta cuando llegue a la puerta de tu almacén, en ese momento es la transición. Es más, aún estando el chofer dentro de su unidad, dentro de tu instalación, pero todavía no descarga, técnicamente no lo ha recibido. ¿De acuerdo? Por eso es importante, José, si te das cuenta, tener ubicaciones de control y de logística, ya sea de entrada o de salida. Si en tu negocio no lo tienes visualizado, sí sería bueno tener esas ubicaciones porque son ubicaciones que te van a ayudar a controlar. ¿De acuerdo? Continuando con tu ejemplo, si lo tienes, en tu camión, no significa que ya lo vas a usar, ¿eh? Porque todavía lo tienes que dar de alta en inventario. En tu inventario, si alguien lo va a solicitar para consumo dentro de tu empresa, tienes que tener todo el proceso de entrega. Eso también es importante. Porque si no cumples con toda esa serie de procesos, vas a perder control. Eso sí te lo puedo apostar. Uh-huh. A veces, aunque suene un poquito contradictorio, el hecho de que tengas 10 ubicaciones en lugar de 5, te da control. Suena contradictorio el hecho de que se haga complicado, pero te da facilidad y control. A veces nada más tienes un almacén, pero ese almacén es un verdadero relajo, porque no tienes ubicado los momentos y ese control del que estamos ahorita hablando.
¿Sí les da sentido esa perspectiva? A veces es importante tener zonas o ubicaciones auxiliares o ubicaciones de tránsito, si le queremos llamar, precisamente para ayudar a controlar el momento en el que está viviendo el proceso de almacenaje. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, les decía yo que cuando hablamos de un inventario propiamente dicho, ese inventario es justamente la información de existencia contenida en una ubicación. Es decir, de tal producto hay tantas piezas, de X producto hay Z piezas, de Y producto hay Q piezas. ¿Sale? ¿En dónde? Ah, en el almacén, en la ubicación de picking. Ah, ok, muy bien. Oye, ¿y en la ubicación de stock o de inventario? Ah, en esa tengo 5 piezas del producto A, 10 piezas del producto C, 40 piezas del producto D. Ah, y oye, ya recibimos el producto que nos iba a llegar, que compraron ayer. Ya llegaron 5 piezas, pero están pendientes otras 10 de llegar. Ah, sale. ¿Se fijan? ¿Cómo es interesante todo esto cuando tenemos esa subdivisión por ubicaciones? Si tuviéramos un solo stock o un solo almacén, es complicado determinar estos informes, muy complicado, porque dependes mucho del feeling que tenga tu almacenista. Y va a haber almacenistas bien vivos que van a tener el dato en la cabeza, como va a haber almacenistas, ¿qué les digo? Ustedes lo han vivido, no yo. Bueno, ese es el punto. ¿De acuerdo? Precisamente el hecho de que tengamos un inventario segmentado de esta manera hace que la dependencia no sea de una persona, sino que el sistema mismo te dé la información respectiva. ¿Sale? Esa es la idea de esto. Con esto no quiero demeritar a los almacenistas que tienen buen feeling. Hay muchos almacenistas que mis respetos son buenos para todo, ¿no? Y se dan cuenta de la dimensión del orden y de la dimensión del registro, porque eso les mueve los números si hay un mal registro. De hecho, ahí deberíamos enfocar a nuestro personal, a la cultura del registro. Eso yo diría que esa es la pieza fundamental. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poquito de la trazabilidad, pero antes de seguir, quiero que me platiquen si se van sintiendo bien, si vamos entendiendo los conceptos o si vamos ampliándolos un poquitín. Digan algo. Ahora todo bien. Está bueno. Bien, vamos a hablar ahorita un poquito de la trazabilidad. Antes de que abordemos este tema propiamente dicho, una de las cuestiones normadas por la ISO 9001 es precisamente la trazabilidad. Si ya les tocó pasar un proceso de auditoría y de certificación en ISO 9001, sabrán que la trazabilidad de los inventarios es algo crucial. ¿Me equivoco? ¿Alguien que lo haya vivido? ¿Nadie lo ha vivido? Bueno, yo en mi experiencia sí me ha tocado y déjenme decirles que es uno de los puntos que enfatizan mucho los auditores, pero en serio, ¿eh? Van a auditar mucho el proceso de compras y mucho el proceso de almacenes. Y la trazabilidad y llega al producto final X, ¿no? Bueno, pues hay que ver la trazabilidad. Si tenemos un correcto control de los almacenes, esa trazabilidad se da bien y se da de forma transparente, casi en automático. ¿Sí? Para ello hay que aclarar algunos conceptos, ¿de acuerdo? Estos son los conceptos que vamos a ver ahorita. Bien, en sí la trazabilidad. ¿En qué consiste la trazabilidad? Bueno, básicamente es un conjunto de medidas, acciones y procedimientos que nos van a permitir registrar e identificar cada producto desde que se origina hasta el destino final. En otras palabras, podemos encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un producto cualquiera. Bueno, viéndolo aquí en la figurita, tenemos, por ejemplo, el control de stock,
de materia prima. Vamos a ver el valor de fabricación, también eso nos ayuda. Vamos a hacer el tracking o trazabilidad en tiempo real, para saber que tal carga está en tal lugar o está a punto de entregarse. Si ustedes ya han utilizado, por ejemplo, servicios de paquetería en alguna empresa grande, sabrán que con el número de guía pueden saber en cualquier momento en qué etapa del proceso está. ¿Cierto o falso? En cualquier empresa de mensajería eso es factible. La trazabilidad ahí es crucial. ¿Sí? Inclusive nosotros nos podemos conectar al portal de la empresa de mensajería y podemos saber que nuestro producto ya está en el CEDIS del DF, por decir algo, y ya está en proceso al CEDIS de Puebla, que bueno, yo que estoy en Puebla, y ya está en la unidad a punto de entregarse. Ya inclusive hasta te dicen, este producto se entregará en la tarde, a las 5 de la tarde. Ah, ok. Entonces yo ya tengo más o menos identificado estar en el lugar para la recepción. En el caso de las empresas de mensajería, esto se da. ¿Por qué? Porque tienen un buen sistema de trazabilidad. ¿De acuerdo? De forma tal que llegue de forma ideal sin equivocaciones. A veces llega a pasar que se equivocan, pero bueno, son los menos de los casos, ¿no? Lo que es esperado es que llegue correctamente. En nuestra operación debemos de asegurar esa trazabilidad en todas las etapas de la cadena de abastecimientos. Bien. Para lograr la trazabilidad necesitamos identificadores únicos, secuenciales y alfanuméricos para cada lote o serie, o inclusive yo iría más allá. Puede ser que tengamos identificadores para cada paquete o para cada pallet o tarima. También eso puede ser. ¿Sí? O embarque. No sé, podemos tener una serie de controles que vayan de lo menor a lo mayor o al revés, de lo mayor a lo menor, precisamente para que vayamos subdividiendo lo que corresponda. Yo diría que ¿cómo decirlo? Esto nos permite precisamente tener la lectura de códigos de barras y RFID. Códigos de barras bidimensionales, unidimensionales, bueno, bidimensionales y de barras como estos que tengo aquí en la imagen. RFID son sensores de radiofrecuencia, también es otra posibilidad. Y bueno, la idea es automatizar la lectura de la traza del producto cuando pasa por cierto lugar. Básicamente a eso se refiere. ¿De acuerdo? Como bien saben, tanto las ubicaciones de tránsito como las ubicaciones de almacenaje, se requiere control para esta parte, ¿no? Entonces, ahí es donde todas las estrategias de automatización e identificación se pueden implementar. Pero, ojo, a final de cuentas simplemente son identificadores, tanto la lectura de los códigos de barras como los sensores de radiofrecuencia. Solo son identificadores. Realmente el hecho de que tengamos un código de barras no es garantía de que le damos la trazabilidad correcta a las cosas, ¿eh? Y en términos reales, un código de barras simplemente lo que hace es facilitar la captura. Eso es lo que hace en términos reales. Se los digo porque a veces se tiene la falsa idea de que un código de barras es la solución a todo. No es tan cierto. Sí. Un código de barras simplemente es el registro. Nos permite automatizar el registro. Siempre y cuando tengamos procesos robustos. Si no tenemos procesos robustos, no es tan cierto como promete esto. ¿De acuerdo? La trazabilidad nos va a permitir una mayor eficiencia en los procesos, menores costos ante fallos y un mejor servicio a los clientes. Por lo que les acabo de decir, automatizamos el registro. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de unos conceptos. Lo que es lote. Uno de los conceptos para la trazabilidad es el lote. Básicamente es un identificador alfanumérico que va a identificar a un bloque de producción en condiciones de tiempo o de preparación idénticas. Cuando hablamos de eso, hablamos de un lote. Se puede asociar la fecha de preparación, la fecha de caducidad e incluso del personal que operó o el validador. Hay estrategias para establecer nombres de lotes. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un bloque de producción en condiciones de tiempo
y de preparación idénticas, eso es un lote. Si pensemos, la empresa produce frijoles enlatados, ok. Hacemos una hoyota de, no sé, 500 kilos de frijol. Pero la presentación es de 1 kilo. Entonces puede tener 500 latas de 1 kilo, todas con el mismo número de lote. ¿De acuerdo? Eso es un lote. Cuando tenemos un bloque de varios productos con condiciones idénticas de preparación. ¿Sale? A diferencia de una serie. Cuando hablamos de un número de serie, estamos hablando de un identificador alfanumérico que identifica exclusivamente a un producto, nada más, uno solito. ¿De acuerdo? Puede ser un teléfono, puede ser un aparato, puede ser un motor, puede ser lo que sea. Pero solamente hay un número de serie para cada producto, para una unidad de producto. ¿De acuerdo? La gran diferencia es que esto es un bloque o un lote, propiamente dicho, ese es el nombre correcto, y este es un único producto, una única pieza, vamos, con un número de serie. ¿Se entiende? La pequeña y gran diferencia. Sí. Bien. Vamos a hablar un poquito de la trazabilidad hacia arriba, lo que se conoce como tracing. Cuando analizamos la trazabilidad, es un análisis de trazabilidad que se hace desde los procesos posteriores hacia los procesos previos. Es decir, nos vamos de atrás hacia adelante en la cadena de suministros. Es decir, ¿de dónde viene? Y haces todo el análisis hasta llegar al origen. Cuando lo hacemos de esta manera, estamos haciendo algo que se le conoce como tracing. ¿De acuerdo? Otra modalidad es la trazabilidad hacia abajo, que se llama tracking. Que aquí este análisis de trazabilidad es de los procesos siguientes, más bien hacia los procesos siguientes de la cadena de suministros. Es decir, ¿a dónde va a partir del momento en el que estamos? Un es tracing, es antes, y el otro es tracking, es después. ¿Vale? Es decir, vamos a analizar toda la cadena de suministros, dependiendo en el momento que estemos, con estas dos estrategias. Hay empresas que lo hacen así y hay empresas que lo hacen así. Las dos son métodos válidos. El sistema que nosotros tenemos permite las dos modalidades de trazabilidad. Bueno, vamos bien hasta acá, que va otro tema también bastante interesante. Sí, Ismael, te escucho o te leo. Ismael está escribiendo en el chat, en cuestión de procesos, ¿cómo se manejan los dos anteriores? Digamos como tu ejemplo. A ver, síguele, te sigo leyendo. Uh-huh. Digamos, tienes la hoyota con 500 kilos de frijoles. Es que eso depende, mira. Okay. O sea, tienes un lote de una hoyota con 500 kilos, pero tú lo vendes en latas de 1 kilo. Tomando el ejemplo, cada lata va a ser del mismo lote. De esas 500, claro está. Si vas a tener 500 latas de 1 kilo, considerando que no hay merma, ni ¿cómo se le llama? Eficiencia. O sea, tienes tu olla de 500 kilos de frijoles, envasas 500 latas de 1 kilo. ¿Sí?
esas 500 latas serían del mismo lote. Ese es el punto. Ah, ok, ya te entendí a dónde va. Pero te sigo leyendo. A ver, no vaya yo malinterpretar. Ajá, sí, bien. No sé si ya terminaste de escribir. Sí, pero aquí ampliaré yo el concepto. Vamos a suponer que de los 500 frijoles, sí, es así justamente como tal. Aquí simplemente yo aclararía algo. Vamos a suponer que la cebolla te la entregó un proveedor, el agua, pues normalmente es un solo proveedor, pero los frijoles crudos te dio, no sé, la mitad te la dio un proveedor y la otra mitad te la dio otro proveedor. ¿Vale? Todo en el proceso lo revolviste. Debes de tener en tu lista de trazabilidad que la mitad te llegó de un proveedor y la mitad te llegó de otro proveedor, con fechas de recepción tal vez iguales o tal vez distintas, con fechas de almacenaje posiblemente distintas. ¿Vale? Para efectos de trazabilidad, tú tendrías que tener identificado el lote de 500 kilos de frijoles, 500 latas de frijoles, mejor dicho, preparadas en una olla de 500 kilos por fulanito de tal, a tales horas, de lo cual se utilizó cebolla que teníamos ahí del proveedor A, agua que teníamos ahí en depósito y frijoles donde la mitad, no digo cantidades acá porque pueden ser que como se humedecen, sean máximo o mínimo, ¿no? Dependiendo cómo sea. Pero la mitad de esos frijoles de materia prima me los entregó el proveedor A y la otra mitad me los entregó el proveedor B. Cuando hablamos así de que puedas reconstruir la historia, viéndolo desde el punto de vista que tengo las latas y me voy hacia atrás, hacia la materia prima, entonces ahí estamos hablando de una trazabilidad tipo tracing. Es decir, aquí tengo las latas y me voy hasta atrás. Es decir, ¿de dónde vienen? ¿Sí? El otro ejemplo, perdón, adelante de la mira, sería, estoy en este momento preparando la olla o estoy inclusive recibiendo el producto del proveedor A. Ya sé que estos frijoles los voy a llevar a tal olla de preparación para entregar el pedido tal. ¿Sí se entiende? De acuerdo. Ambos son métodos 100% válidos. Bien. Más adelantito vamos a hablar también de unas reglas de demanda que también tienen que ver con ello. Pero bueno, ahorita dejémoslo por la paz. Vamos a hablar de las altas y bajas. De hecho, es el tema que quiero cubrir el día de hoy, para que en la siguiente sesión veamos ya la parte importante. O lo que es lo mismo, movimientos de inventario. Anteriormente, en la forma tradicional hablamos de altas y bajas. Hoy día ya no se utiliza mucho estas palabras, por eso se los puse abajito. Y a partir de este momento, cuando yo diga movimientos de inventario, me estoy refiriendo a las altas y a las bajas. ¿De acuerdo? Simplemente para homologar el concepto. En este momento ya se habla de movimientos de inventario, como ya les dije. Un movimiento de inventario son las entradas y salidas de productos dentro de un sistema informático y pueden ser referidas al producto, lote o serie. Es decir, uno de los tres valores es el que tomamos como explosionador del movimiento. Puede ser el producto propiamente dicho, el lote o la serie. ¿De acuerdo? Normalmente el lote se asocia a fechas de caducidad, entonces ahí véanlo también como una parte interesante. Tradicionalmente a eso se le conoce como altas y bajas.
deben de realizarse lo más oportunamente posible para evitar desfase de información. Cuando yo hablo de oportunamente, me refiero que si en este momento estoy recibiendo el producto, lo ideal es que en este momento esté yo registrando el movimiento en inventario. Sí. Entre más tiempo transcurra entre lo que sucede y lo que yo registro, más desfase de información vamos a tener. Cuando hablo de desfase, significa falta de confiabilidad en el inventario. ¿De acuerdo? Depende mucho de la naturaleza de su operación. Hay empresas donde esto tiene que ser instantáneo porque ya está saliendo. Por aquí lo estoy metiendo, por aquí lo están consumiendo y por allí ya está saliendo. ¿De acuerdo? Eso es crítico en algunas empresas. En algunas como que hay cierta holgura. Habría que ver. Yo lo único que les quiero decir es que debe ser un tiempo oportuno. ¿De acuerdo? Dependiendo del proceso de cada uno de ustedes. Lo que sí es que ese tiempo no tiene que ser muy grande, porque si no, vamos a tener desfase, y la desfase nos va a llevar a desviación, y por consiguiente, a errores. ¿De acuerdo? Una de las ventajas de este RP que le estamos ofreciendo es que maneja un sistema que se conoce como sistema de inventarios de doble entrada. Los sistemas de inventarios tradicionales solamente hacen un registro, puede ser de la cantidad o puede ser del lote o del producto, y ya. Cuando hablamos de un sistema de inventarios de doble entrada, significa que para que registremos un movimiento, siempre se tienen que tener asociadas dos ubicaciones, el origen y el destino. Por ejemplo, si yo estoy recibiendo producto en este momento, yo soy la ubicación de recepción. Entonces, lo que viene para mí siempre debe de venir de un proveedor. Ese sería mi origen. El destino soy yo mismo, la ubicación de esa recepción. Cuando yo le doy el visto bueno a mis cosas y se lo llevo a almacenaje, entonces el origen debería de ser ubicación de recepción y el destino tendría que ser almacén de stock o de suministros o como se llame. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que tener un origen, la ubicación y el destino. Cualquiera de los movimientos, dependiendo dónde estemos ubicados, por ejemplo, si voy a mi ejemplo de ahorita, estoy en recepción, si llega de mí desde el proveedor, o más bien del proveedor hacia mí, entonces el origen, como dije, sería el proveedor y el destino pues, soy yo. ¿Okay? Si yo estoy entregando a alguien, yo sería el origen y a quien yo le entregue, ese sería el destino. Bueno, básicamente de eso se trata. Esto nos va a permitir registrar y trazar e inventariar eficientemente el producto por ubicación, por lote, por cantidad o por fecha, así como comparar lo planeado contra lo ejecutado. Esto es lo interesante de este sistema. ¿De acuerdo? Aquí hay un ejemplo, ya poniéndolo más específico. Tengo un escenario. Voy a recibir 10 piezas del producto X para para almacenamiento de stock con un número de lote o serie Y o Y. ¿Qué voy a registrar? Voy a registrar 10. La unidad son piezas. El producto es X. El origen es proveedor. Y bueno, el destino, almacén de existencias. Y el número de serie es Y. No todos los campos se tienen que llenar a manita, porque aquí es donde a veces mucha gente dice, ay, voy a tener que alimentar todo eso cada vez. No, no es cierto. La realidad es que todo este montón de datos vienen programados y planeados en unas operaciones que vamos a ver ahorita, que son los albaranes, pero ahorita veámoslo línea por línea. Básicamente, siempre tengo que tener una ubicación origen y una ubicación destino. Esa es la novedad del sistema de doble entrada. Así se le conoce. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Si no se entiende, también háganlo saber, ¿eh? Que es un tema bastante interesante. Continuando con el sistema de doble entrada. El sistema de doble entrada permite la trazabilidad, nos va a permitir la auditabilidad de cada movimiento. Fíjense qué bonito es esto.
y el emparejamiento de los registros contables de cada movimiento. Es decir, podemos llegar en caso que haya dos almacenes, perdón por la interrupción, bueno, pues transfieres del almacén 1 al almacén 2, todo depende de cómo tengas la planeación, Ismael. Por ejemplo, si compras, yo programo con el proveedor, disculpa, que el material se va a entregar en el almacén 2, eso es lo planeado. Y ahí debería de llegar. Su orden de compra y su orden de traslado, si te fueras a la serie de actividades que tienes en el almacén 2, tendrías programada esa recepción. Entonces ese valor ya lo tendrías ahí. Si tú necesitas mover del almacén 2 al almacén 1 por situaciones operativas, entonces simplemente haces un traslado de la ubicación 2 a la ubicación 1. Y ya. ¿Sí? Bueno, continuando. Decía que el sistema de doble entrada nos va a permitir la trazabilidad, la auditabilidad de cada movimiento. O sea, esto es lo interesante. Cada movimiento puede ser auditado. O sea, ya no cada entrega, cada movimiento. ¿Sí? No importa que tengamos 20 procesos porque así son, y por consiguiente 20 ubicaciones o 40 ubicaciones o las que correspondan, o 40 almacenes, eso es lo de menos. Siempre vamos a tener un origen y un destino, eso júrenlo. ¿Sale? Y otra cosa que nos permite también es el emparejamiento de los registros contables de cada movimiento. Quiere decir que desde un punto de vista contable lo tenemos debidamente registrado y en automático. Eso es lo interesante. Porque no están para saberlo, pero este sistema de doble entrada es el que se utiliza en una estrategia contable que se le conoce como inventarios perpetuos. Es exactamente lo mismo. Entonces, digamos que aquí empatamos el proceso contable de almacenes con el proceso realmente de inventarios. Eso es lo interesante de este sistema. Bueno, vamos a hablar del registro o captura. Cuando hablamos de registro o captura, básicamente hay dos momentos para registrar una operación de almacenes. O hay dos modalidades, más que dos momentos, dos modalidades. La modalidad espontánea o simplificada y la modalidad planificada. Cuando yo hablo de una modalidad espontánea, significa que en cualquier momento, cualquier almacenista de cualquier ubicación va a hacer un registro de envío de materiales del almacén 1 al almacén 2 o de la ubicación A a la ubicación B. ¿Sí? ¿Qué lo detona? Pues nada, simplemente yo lo quiero hacer y lo hago. ¿Sí? O en el caso de una terminal punto de venta, también se le conoce como un registro espontáneo o simplificado. Una terminal punto de venta, por ejemplo, en un supermercado, realmente cuando estoy entregando el producto y cobrándolo, también lo estoy sacando de inventario. ¿De acuerdo? Eso pasa en un supermercado, cuando pagamos. Se le conoce como una venta simplificada. Los que asistieron a una de las primeras pláticas se acordarán que en terminal punto de venta es una de las modalidades que se tiene, ¿no? Bueno, pero hay otra modalidad un poquito más poderosa, enfocado más a empresas que no precisamente son supermercados, sino otro tipo de negocios, que es una captura o un registro planificado. Esto implica que tengamos una planeación detonada de la demanda del producto por uno o varios productos faltantes, y obviamente aquí se involucra al área de compras, o inclusive se puede involucrar al área de ventas, porque de acuerdo a lo que hayamos vendido puede ser que no lo tengamos en stock y generamos órdenes de compra planificadas. ¿Esto qué nos va a llevar? A tener una gestión correcta de las entregas, tanto desde el proveedor hacia nosotros como de nosotros hacia el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, en términos reales, los almacenes que se utilizan en empresas grandes, comercializadoras, centros de distribución, manufactureras, casi siempre va determinada por la cadena de almacenamiento, y eso implica planificación en cada una de las etapas y en cada una de las ubicaciones. Es decir, el comprador ya compró 5 piezas, 5 tornillos, tomando el ejemplo de Ismael, ¿sí? Que vamos a recibirlos mañana. Y los voy a recibir en el almacén de Puebla. Y el almacenista de Puebla mañana ve en su reporte que tiene que recibir 5 tornillos
de proveedor fulanito de tal. Ah, ok. Ya hay una planificación. No hubo una espontaneidad de que el almacenista reciba 5 productos nada más porque a alguien se le antojó entregarlos. Hay una planificación. Eso es lo que quiero que noten. Entonces, en términos reales, si tenemos una correcta planificación, tenemos un verdadero control del almacén y un verdadero gobierno de ese almacén. ¿Sí se fijan cómo una cosa lleva a la otra? Eso es lo interesante de esto. Bueno, una de las estrategias para hacer una entrega planificada es un documento que se le conoce como albarán. Albarán en España se utiliza mucho esa palabra, acá en México nos hace más sentido hablar de remisión o nota de remisión, como quieran llamarle. También se le conoce como orden de entrega u orden de traslado. ¿De acuerdo? Básicamente es un documento contenedor. Cuando digo contenedor, se refiere a que tenemos un encabezado con ciertos datos generales y una serie de listas de productos con cantidades. Bueno, ese documento tiene un número aquí arriba de control y ese es un contenedor, así se le conoce. Entonces se especifica la fecha planificada de entrega, la ubicación de origen, la ubicación destino y las líneas de cada uno de los productos que se van a entregar o trasladar según corresponda. Esto permite programar u ordenar traslados de mercancía. En el ejemplo que les decía yo hace rato, compró 5 tornillos ayer, y nos va a llegar un albarán para recibirlo o una remisión para la recepción del producto. ¿Sí? El proveedor va a traer una nota de remisión con nuestro número de orden de compra, que debe ser el mismo que nosotros tenemos planificado, y entonces ya lo empatamos, ¿no? Y hacemos la recepción de lo que corresponda. Entonces, aquí el trabajo del almacenista es que si la orden de compra dice 5 productos de A, nosotros nos aseguramos que efectivamente son 5 y es el producto A. ¿Sale? Como almacenista, ese sería parte de la función misma del almacenista, ¿no? Bien. Otra cosa es que cada una de las líneas de producto va a especificar el número de parte o SKU, como quieren llamarle, la descripción misma del producto, la cantidad, la caducidad, número identificador en caso de que se manejen lotes o series. Al momento de validar un albarán se tiene que realizar, bueno, ya sea una entrega parcial o total, hay que verificar que los movimientos correspondan a lo esperado y a lo planificado. Si hubiera desviaciones, hay que tener procesos para registrar esas desviaciones. Otro detalle importante, en el caso de un CFDI de traslado, se puede emitir en un mismo albarán. Para las empresas que hacen traslados de mercancía entre almacenes que están en distinto estado de la República, por parte de la Secretaría de Hacienda o lo que es lo mismo el SAT, o el Sistema de Administración Tributaria, tenemos que tener cartas de traslado o cartas porte, así se les conoce. Son, llamémosle CFDIs para mover mercancías de un lado a otro que no impliquen venta. Fíjense que esa es una obligación que hay que hacer. Y bueno, es factible que se puedan emitir los FDIs de traslado desde uno de los albaranes que nosotros manejamos dentro del sistema. Albaranes o remisiones, no sé cómo les haga más sentido. Bueno, básicamente ese albarán, podemos llegar a ese nivel de formalidad, hacer que tengamos esa carta porte. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El albarán también, en cada línea de producto vamos a tener varios estados. Por ejemplo, esperando disponibilidad, si es que aún no se tiene la existencia o stock de ese producto. Sí, por ejemplo, en el caso de los 5 productos que vamos a recibir, del ejemplo que les dije hace rato, los 5 tornillos, está programado, pero estamos esperando tenerlos disponibles para poder usarlos. ¿Sí? Mientras todavía no lleguen, van a estar ahí esperando disponibilidad. Disponible cuando ya los tengamos dentro del inventario. ¿Sí? Reservado si ya lo tenemos una asignación, por ejemplo, de esos 5 tornillos, 2 los voy a entregar al cliente fulanito, ¿sale? Entonces 2 ya los tengo apartados, llamémosle así. Todavía no vendidos, pero sí apartados. ¿Sale? O pendientes de entregarse. Y hechos y ya se efectuó la entrega. Básicamente, en un albarán cada línea de producto puede tener uno de estos 4 estados. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué más?
Una parte importante es el picking o preparación de pedidos. Básicamente el picking consiste en reunir cada uno de los productos y cantidades de demanda. Los vamos a listar para la entrega, vamos a recolectarlos, vamos a enviarlos a la facturación o detonar, según una factura, las condiciones que se tengan pactadas en la venta. En otras palabras, imagínense que el cliente nos pidió 5 tornillos estándar, cabeza de cruz, 10 tornillos planos de 3 pulgadas, y así, las especificaciones que a ustedes se les ocurran. Eso es lo que se vendió. Entonces, se va a generar una orden de preparación o una orden de salida para almacén, donde el almacenista tiene que recolectar cada uno de esos productos dentro del almacén y reservarlos en un área, ¿sí?, para su posterior entrega. A esa zona se le conoce como zona de picking. Inclusive en muchas empresas les dicen, oye, tienes que ir a comprar, aunque no lo estén comprando, así lo dicen. Tienes que comprar 20 piezas de esto, 40 piezas del otro, 30 de esta, 20 de otra, para que se lo entregues a producción. Entonces el almacenista ya sabe que es recolectar. A eso es a lo que se le conoce como picking. Puede ser que sea un picking interno para entregárselo a producción de una lista de materiales para un proceso que se tenga, o puede ser que sea un picking o preparación de pedidos para entregarlo al cliente. Cualquiera de las dos formas es 100% posible. Todo depende de la naturaleza del negocio mismo. ¿Sí? Hay otra zona también interesante que es el empaquetado. Esto también dentro del picking puede ser que sea una ubicación distinta o en la misma zona de picking empaquetamos, es decir, lo vamos a meter en cajas máster. Por ejemplo, hay cajas individuales. Por ejemplo, ¿dónde lo he visto? Por ejemplo, hay cajitas chiquitas que a lo mejor tienen 10 productos y hay una cajota grande que tiene 10 cajitas chiquitas. Esta cajota grande se le conoce como caja máster. Conteniendo varios envases o inclusive puede ser pallets o tarimas que contienen varias cajas máster. ¿Sí? Entonces todo eso es parte del proceso de empaquetado. En algunas empresas se hace fuera de la línea de producción, en algunas empresas desde la misma línea de producción se hace. ¿Sí? Entonces todo depende cómo sea el proceso. Ahora bien, el empaquetamiento o packing también puede tener procesos de paletizado por lotes, es decir, aparte del lote de producto, tener un lote para empaquetado. A ese tipo de lotes se le conoce como unidades logísticas. Y a cada tarima le vamos a asignar un número. ¿Sí? A ese número se le conoce así, unidad logística a cada tarima o a cada pallet. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que se vuelve una serie de un chorro de números, porque es el lote de la serie del producto. El lote de producción, si es que son por bloques. Puede ser que tengamos número de caja, puede ser que tengamos número de unidad logística. Todo eso es parte del packing. Es otro proceso también bien interesante y que también va asociado al área de almacenes. Otra parte interesante es el envío y la entrega. Y se refiere a la transportación propiamente dicha y la entrega al cliente. Es decir, ya nos pidió los 5 tornillos de uno, 5 tornillos de otro, 20 de otro. Bueno, hay que entregárselos. Que puede ser que nosotros tengamos el servicio de entrega o puede ser que el cliente llegue a nuestras puertas y ahí se lo entregamos. Y bueno, mientras nosotros lo tengamos en reparto y el operador sea de nuestra propia empresa, entonces está a resguardo de nosotros. E inclusive, aunque lo tenga el mensajero de un tercero, en términos reales el cliente no lo ha recibido. ¿Sí? Entonces, ahí el responsable seguimos siendo nosotros, ¿no? Y bueno, cada transportista tiene que tener su propio inventario. Por eso les decía yo hace rato que cada unidad en términos reales es una ubicación. ¿Ok? Bueno, la salida de inventario en tránsito ocurre cuando el momento en el que está a la espera de la recepción del cliente, ¿no? Por esa razón, un dispositivo móvil con el sistema de inventarios implementado es recomendable para automatizar el proceso. De hecho, todas las empresas de mensajería llegan con una especie de tablet o una, se me fue el nombre, una handheld, que es algo parecido a un celular, donde le dicen fírmale, y ya esa firma, ¡pum!, en ese momento es la entrega y en ese momento descuenta el inventario. Y bueno, dentro del envío y la entrega, la salida de inventario va a ocurrir en el momento de la recepción por el cliente. Y bueno, decía yo que esta parte es muy importante que tengamos automatizado con una handheld.
De acuerdo, si no se entrega el envío o la entrega, no ocurre, se debe devolver a la zona de embarque y hay que considerar que ya hay costos por ese viaje. ¿De acuerdo? Costos hasta cierto punto ocultos, que es importante poderlos identificar. Bueno, en procesos de registro, miren, básicamente hay dos formas de procesar un proceso de registro manual, es decir, donde el almacenista va a ir a su tecladito y registrarlos, ya dije que oportunamente, va a indicar la ubicación, va a decir que va de la ubicación 1 y origen y la ubicación destino a patita, todo escrito, y va a escribir las cantidades en movimiento, ¿no? Como ustedes se podrán imaginar, este es un proceso lento, engorroso y poco confiable. Dada que la captura normalmente no se hace a tiempo, inclusive hay que esperar los cierres de turno, que eso también es unas situaciones que pasan, no son recomendables y el desfase que tenemos en el tiempo de captura es grande, pues no podemos tener inventariados actualizados a menos que cerremos el turno o al día. Es complicado si se tiene de esa manera. Y bueno, esto genera, como ya dije hace rato, desfase de información. Y bueno, ¿y a qué nos lleva esto? Que muchas veces registramos en papel y después lo metemos en sistema. Eso es bueno hasta cierto punto, siempre y cuando coincidan los valores y se registren al final del turno. Me he encontrado muchas veces que lo que ponen en papel no es lo que ponen en el sistema, y eso es una desviación muy seria, ¿de acuerdo? El proceso automático, es decir, el control el uso de códigos de barras y RFIDs, nos va a permitir ese registro automático, ¿no? Entonces, tenemos estrategias precisamente para la asignación de códigos de barras y la lectura de los códigos de barras de forma automatizada. Sí, ya tenemos ese tipo de procesos ya determinados aquí en OpenPyme. En un momento dado, si se necesita. Ahora bien, para que el registro automático corresponda, se pueden establecer reglas de gestión que se les llama tipo push, pull o ambas. ¿Sale? Todo depende de cómo venga programado el proceso. Vamos a hablar de las reglas de push o empujar. Las reglas de push dependen de que tengamos una predicción de la demanda, ya tengamos previsualizado cómo vamos a hacer el surtimiento. ¿Sí? La producción y adquisición se planea en base a esa predicción y para eso existe una cosa que se le llama Plan Maestro de Producción o MPS. Nosotros nos vamos a anticipar a cómo nos van a consumir los productos de nuestros clientes finales. Y el sentido es de atrás hacia adelante en la cadena de producción. Algo parecido para lo que les decía yo hace rato a las formas de trazabilidad, si se acuerdan. Sí, aquí vamos a empujar. Así se le conoce, empujamos. Nosotros empujamos al cliente a que nos compre. Eso sería el ejemplo gráfico. ¿Qué ventajas tenemos con el sistema push? Se puede planificar, se anticipa el desabasto y lo prevé. Si hay inflación, da altas ganancias adicionales. Las desventajas. No siempre es posible predecir la demanda, es la realidad de esto. Porque es muy ideal planificar en base a ideales. Las desventajas es que no siempre se puede predecir. Puede provocar grandes mermas, también es cierto. Otras ventajas que nos va a llevar a inventarios altos. El almacenaje, pues necesitamos tener almacenes grandotas y para poder almacenar todo. Para calcular el costeo va a ser caro y necesitamos mucha precisión en ello. Sí. Bueno, vamos a ver las reglas de pool. Las reglas de pool significa jalar en inglés. La reposición de faltantes se crean puntos de reorden automáticos. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si nuestro inventario ideal de un producto es que sea 10 y estamos ya en 12 de existencia, pues a lo mejor en ese momento emite una alerta, de forma tal que cuando llegue a 10, pues ya tiene que estar la orden de compra ahí. Si estamos menos a 10, ya estamos en números rojos, porque en algún momento vamos a quedar en desabasto. Entonces, se planifica el punto de cuándo se debe de hacer la nueva adquisición para que compras actúe. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Va a minimizar inventarios. Se puede implementar la gestión just in time que se utiliza, por ejemplo, en empresas automotrices. Esto es el tipo de estrategias que ellos usan. Bueno, el sentido es de adelante hacia atrás en la cadena de suministros. ¿Sí? Es decir, nosotros vamos a jalar al cliente. ¿Sí?
Las listas de materiales, consumos planificados según el módulo de MRP, que es precisamente la gestión de la producción, va a estar detonado por ventas. Es decir, si hay ventas, detonamos lo que corresponde a la fabricación o a la adquisición. Si no hay ventas, no detonamos nada, entonces ahí se queda. Implica una sincronización muy alta entre procesos y eficientes, ¿sí? Bueno, necesitamos ser muy eficientes en nuestros procesos y estar muy bien sincronizados, funcionar como relojito para que funcione bien. ¿Qué ventajas tenemos? Que evita excesos de inventario, vamos a minimizar los costos de almacenamiento, vamos a estar basado en realidades, no en supuestos, porque realmente si hay venta, lo hacemos, si no hay venta, no lo hacemos. Así es esto. ¿Cuál es la desventaja? Que no podemos reaccionar tan rápido cuando hay una urgencia. Y otras cosas, si hay un proceso, ya sea interno o de algún proveedor, tiene situaciones o en el camino nuestro carro que va a entregar el material se encuentra con tráfico y lo tendríamos que entregar a las 3 de la tarde y pues calculamos que va a llegar a las 5 de la tarde, ahí ya tenemos un problema. Porque no vamos a entregar a just in time como lo presumen el proceso, es justo a tiempo. Ya tenemos un retraso de 3 horas. ¿Sale? En el caso de las automotrices, eso es condicionante para tener una penalización. Eso pasa, ¿eh? Con clientes no tan exigentes como las automotrices, pues, hay más relax, pero las automotrices tienden a usar este tipo de metodologías. Y bueno, otro método más moderno, que es todavía un poquito más difícil de implementar, pero no por eso no significa que no se haga, ni que nuestro sistema no lo permita. Nuestro sistema puede permitir este sistema. Es un caso que se le conoce como push-pull, o también se le conoce en inglés como Dynamic Demand. Bueno, manufactura por procesos de demanda, algo así significa en español. Y esto lo que nos va a permitir tener es procesos o ciertos inventarios en tiempo push y otros para tiempo pull. Incluso en el mismo proceso tener los dos momentos. Por un lado pronosticamos la demanda y por otro lado hacemos los ajustes conforme van ocurriendo en el camino. Entonces hay que considerar muchas cosas y a mi forma de ver esto es una forma moderna de operar idealmente. En este momento las empresas deberían de operar así. No siempre es posible porque hay que tener un control exacto y preciso de los almacenes. Y bueno, ya casi para terminar, el dropshipping es que no tenemos almacenes propias, sino que el proveedor envía directamente al cliente. ¿Sí? Por ejemplo, Mercado Libre trabaja así con dropshippings. Uber Eats, ¿cómo se llama esta otra? Bueno, las de entregas de comida, tipo Uber, Rappi, ellos no tienen ningún restaurante, ni tienen almacenes, sino que el proveedor lleva al cliente y ellos solo son intermediarios. Eso es otro modelo de negocio, pero tiene cierta parte de la cadena de valor que quita los almacenes de la ecuación. ¿Sale? Así operan. Esa metodología se le llama así, dropshipping. Y bueno, hasta ahí nos quedamos.